Ya proyecto acá. Gracias a todos. Bueno, muy bien. Eh, Muy bien, entonces la vez pasada habíamos, o la última clase, habíamos revisado el tema de como las generalidades del sistema de alcantarillado, ¿no? Em, los tipos de sistema, los elementos que medianamente se necesitan, ¿cierto? Como las cámaras de inspección, las cámaras de caída. Hasta ahí ya habíamos quedado, ¿cierto? Más o menos. Sí, señor. Bien, entonces, permítame, remato eso con esto último. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, bien. Es que está. Listo. Entonces habíamos visto todo ese tipo de cosas, el separado, el combinado, habíamos visto el alivio o el vertedero, ¿cierto? Cámara de inspección, etcétera, etcétera. ¿Sí? Criterios de la norma que generalmente pues son máximo 120 metros para eh, entre cámara y cámara y pues usted tiene que poner una cámara de inspección eh, si hay cambio de material, si hay cambio de sección, si hay cambio de pendiente, si hay cambio de, de material, etcétera, etcétera. Bien, estos son los sumideros, ¿cierto? Que los sumideros es por donde entra el agua escorrentía a el tubo, ¿cierto? Profe, Las cámaras de caída es cuando uno ¿me repite? tiene eh, que la diferencia entre la cota batea del tubo de entrada y la cota batea del tubo de salida, eh, este delta, esa diferencia de altura es mayor a 70 centímetros, ¿cierto? Y habíamos dicho eh, que esto es para poder proteger esta zona de acá, de el impacto que se pueda llegar a generar aquí por el agua, ¿cierto? Si no tenemos esta parte del tubo, ¿correcto? Y pues bueno, eso al tenerlo constantemente ahí cayendo, pues hace que esta parte de acá se pueda deteriorar, ¿cierto? Se pueda romper la cámara de inspección. Entonces, cuando eso es mayor a 70 centímetros, pongo este tubo acá, digamos, este pedazo de tubo adosado de tal manera que el tubo caiga y, perdón, de que el flujo caiga y se pueda proteger eso, ¿sí? Si usted tiene un diámetro mayor a 1,20 metros, ya la cámara de caída, digamos, toca hacerla así como con esta escalera, ¿sí? Ya no podría ser aquí más o menos caer de esa manera, ¿cierto? Sino que se hace así como una caída, pues, escalonada, ¿sí? Bien, bien.
Y pues bueno, esquemas normales de una cámara de caída, ¿cierto? Entrando de un tubo pues relativamente pequeño, entrando a un tubo grande, ¿cierto? Aquí pues este tubo tiene 2,80 m, ¿sí? 2,60 m, perdón. Y un tubo aquí pequeño, que sería este tubo pequeño acá, que se está resaltando, va a entrar a este tubo grande, ¿cierto? Que viene en esta dirección, ¿sí? Entonces, pues el tubo pequeño viene aquí arriba, ¿cierto? Y pues como la altura es mayor a 70 centímetros, pues se le hace aquí su cámara de caída y por eso se ve como si tuviera dos llegadas de tubo, ¿cierto? Y acá está la cámara de caída, viene acá y se desarrolla acá y entrega aquí al tubo pequeño, al tubo más grande. Tenemos sifones, que son los sifones para el paso de estructuras como vías o canales que podamos encontrar, ¿correcto? Profe, qué pena. Siga, siga. Dos tubos, uno por arriba y otro por debajo. ¿Dos tubos en dónde? El anterior. Ahí, ahí donde tiene el rojo. Tenemos una flecha por arriba y una entrada por arriba y otra por debajo. ¿Un paso? Pues lo que se llama cámara de caída es este tubo que usted tiene acá, ¿sí? Sí. Eso es lo que se conoce como la cámara de caída o esta de acá, pero el tubo en realidad es este de aquí que se está resaltando en amarillo a la entrada y este que viene aquí a la salida de la cámara de inspección, La que flecha se roja está, de arriba, de la otra flecha que está así en curva, ¿también por ahí pasa agua? por eso, esta amarilla que le estoy resaltando aquí, Sí. claro, por eso le digo, el flujo viene acá. Cuando la diferencia de altura entre el tubo de entrada que es aquí y el tubo de salida que es aquí, cuando esa diferencia de altura es mayor a 70 centímetros, le pone una cámara de caída. ¿Qué es la cámara de caída? Un tubo aquí, este tubo acá que estoy señalando en rojo, para Ya. que el agua, cuando viene por aquí, se meta en este tubo como vertical y entregue acá. ¿Correcto? Sí, señor. Eso es lo que se llama la cámara de caída en términos generales y como a lo que se refiere la norma. Es que Cuando, él estaba confundido porque usted había marcado por aquí por encima. Es para evitar que no se vaya por encima y caiga y socove abajo. Es para eso que se hace ese tubo. sí, Ok, 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 gracias. listo, listo, muy Buenas bien, noches. siga. Qué altura máxima puede tener una cámara de No, inspección? no, 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 no. Lo que pasa es que si usted, mejor dicho, estrictamente hablando, no tiene una altura máxima. Se supone que si usted tiene construcción a cielo abierto, que es esto, la, no puede, no debería ser más, o sea, esto, cuando usted hace esto a cielo abierto, esto de aquí, usted no debería tener una profundidad mayor a 5 metros, ¿sí? Pero usted puede con tunnel liner o demás, pues tener cámaras de 10, 12, 15 metros, porque depende el desarrollo topográfico que usted tenga, ¿sí? Bien, entonces, eh, bien, entonces aquí, ¿sí es acá? Sí, acá. Acordémonos que todo este desarrollo de la red se ve de esta manera, digamos, acá, digamos, ¿cierto? Pues todo va por debajo de la carpeta asfáltica, ¿no? Es decir, aquí usted tiene su terreno natural, ¿cierto? Y todo
se desarrolla abajo, ¿cierto? Así como se ve acá, ¿cierto? Y después el tubo pues va ya metido, ¿no? Entonces a lo que quiero llegar es que cuando uno separa, o sea, que todo tiene que estar amarrado a la cota topográfica. Y esa cota topográfica de amarre es la superficie, ¿cierto? Por ende, esta es la rasante, la cota rasante. Sí, esperen un segundo. La cota rasante, que es la cota de la superficie en la cámara de inspección, es decir, aquí. Aquí en este punto de acá tendría que ir la cota rasante. ¿Sí? Yo me conecto por el otro lado, con eso queda mejor. Vale, un segundo, ya me conecto por el otro lado. Le mando este link. Un segundo que aquí me estoy conectando. Acá. Sí. Acá para que me escuchen. Ahí, ya. Y ahora ya comparto. Aquí puedo rayar. Entonces, espere a ver aquí. Listo, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Listo, y entonces aquí. No, yo creo que acá. Un segundo. Ok. Entonces acá estábamos acá, ¿no?
Y entonces, a ver si yo... Ah, pero esto no me deja. No me deja rayar acá. Entonces, no, un segundo, un segundo. Profe, buenas noches. Siga. Gracias. Es que quería aprovechar este espacio para hacer unas preguntas sobre el trabajo que debemos hacer. La primera es que si el trabajo se puede realizar en grupo como venimos trabajando. ¿Y qué grupos tienen? Trabajamos en grupos de 4 personas y pues hemos venido así trabajando ya en varias asignaturas. No, pero en esta asignatura en especial. Profe, en esa asignatura hemos trabajado, el trabajo que estaba pendiente eran grupos de 5 personas. Pero esa vaina no tiene sentido, no tiene mucho sentido, además que no... pero ya lo miraron, lo revisan y lo trabajan como puedan, mejor dicho. Ahí está asignado, ahí para así rápido, ya eso se actualizaron las fechas, creo que todo está hasta el 22 de noviembre. Y pues revísenlo primero y me cuentan, a ver si es necesario que sea por grupos, porque al final es hacer el trabajo y contestar, pues que es un trabajo pues relativamente eh, sencillo para que pueda ser trabajado pues como de manera individual, igual para todos es similar, lo pueden hacer en grupo y cada uno lo presenta, digamos, y responder unas preguntas y ya pues lo revisan y me cuentan, revisan y me Profe, cuentan. la otra pregunta es con respecto a los factores de mayoración. Lo que pasa es que usted nos había Ya mencionado vamos que a ver eso, ya vamos a ver eso, ya vamos a ver eso. Oh, listo. Listo, Y muy la bien. tercera es con respecto a la topografía. Eh, ¿Asumimos alguna topografía? ¿Tenemos que conseguirla? ¿O cómo? Habla con Porque respecto a asumirla en qué. la pendiente, las No, 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 pendientes, no, no, pero para hacer qué. para hacer específicamente lo del diseño del trabajo, No, lo del es que yo colector, lo del estuve, colector. por eso les digo, revisen primero porque yo cambié eso, porque es que no tiene mucho Ah, sentido cómo está estructurado, porque no tienen mucha información para poder llegar a plantear el diseño de una red, ¿no? Entonces, sí, inicialmente le tocaba asumir muchas cosas y pues al final eso puede dar cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso les digo, revisen, ¿sí? Primero y dependiendo de eso, pues cuentan si es necesario que lo hagan en grupo o de manera individual, porque ya no necesitaría usted asumir una topografía y cosas así como tan en el aire como estaba, ¿listo? Ahora, si usted me pregunta es con bueno, listo ya. respecto a un ejercicio pues real, pues sí, no, hay claramente que hacer la topografía completa de la zona de Ah, no, de estudio, sí, acuerdo, claro. y, y bueno, precisamente digamos que para allá voy y por eso digamos como que cambie para aquí poder rayar un poco mejor. Bien, Gracias, entonces, profesor. listo, muy bien, muy bien. Entonces, aquí esto se conoce, ¿cierto? Como la cota rasante, ¿cierto? En la cámara de inspección, es decir, aquí tiene cota, otra cota rasante, que esta es la cota conocida del terreno, ¿no? Que tenemos. Aquí vamos a tener, aquí en la parte baja de la cámara de inspección, ¿cierto? Tenemos la cota fondo, ¿sí? De la cámara de inspección. Bien, entonces, ¿qué dice la norma? O más bien, aquí de nuevo, pongámoslo acá para que se vea. La parte superior del tubo, desde la parte interna del tubo, ¿cierto? Se conoce como cota clave.
que si el sentido de flujo es en esta dirección, pues entonces en esta parte que se está resaltando aquí, esta es la cota clave inicial, hablando en el tubo, ¿correcto? Y en la parte baja interna de la tubería sería la cota batea inicial, ¿correcto? Claro, mirando en sentido de flujo. Entonces, al final del tubo, digamos, en el otro extremo de la cámara, del tramo de tubería, pues aquí en este punto vamos a tener la cota clave final, ¿cierto? Y en esta otra parte, pues vamos a tener la cota batea final. Bien. Y así por cada una de las cámaras de inspección, ¿sí? Lo mismo aquí, entonces vamos a tener, esto en realidad se puede acotar como de la siguiente manera, es cota clave inicial, cota batea inicial, cota clave final, cota batea final, ¿listo? Y así por cada uno de los tubos, ¿no? Digamos, entonces acá, cambiémoslo de color, lo mismo, para que ilustrar un poco más, cota clave inicial, acá, perdón, aquí la parte interna de la cámara, de la tubería, cota batea inicial, y aquí cota batea final, y aquí cota clave final. Perdón, sí, cota clave final, listo. Claramente, el diámetro, pues es la cota clave, pues sea inicial, menos cota batea, pues inicial, ¿no? Cota batea inicial, ¿cierto? Ese es el diámetro de la tubería. O la pendiente, pues básicamente, pues va a ser la cota clave inicial menos la cota clave final sobre la longitud, o lo mismo, pongámoslo acá abajo, la cota batea inicial menos cota batea final sobre la longitud, ¿no? Que la longitud pues claramente es esta longitud de acá, ¿sí? Y entonces, ahora sí, cámara de caída, cuando la diferencia entre la cota batea final o la cota batea del tubo de entrada y la cota batea del tubo de salida de la cámara de inspección, este delta de H es mayor a 0.70, 0.75 según la norma 0330 metros, pues hace este desarrollo para que el agua no caiga de manera constante desde la parte alta y dañe la tubería. ¿Sí? Y entonces, como les decía, siempre tiene que haber ese amarre, digamos, desde la rasante, desde la cota rasante, que es la topografía que usted conoce de entrada, ¿correcto? Y aquí pues quiero, digamos que ilustrar lo mismo que estaba diciendo ahorita de la cota clave, de la cota batea, ¿cierto? O aquí, ¿cierto? Que viene a ser este punto, la cota clave, si el flujo va en este sentido, entonces esta es la cota clave inicial, ¿cierto? Y aquí está la cota batea inicial, y pues este punto sería la cota clave final, y este punto la cota batea final, ¿cierto? ¿Y por qué hablando de cotas? Porque todo viene amarrado desde la rasante. Ese es nuestro amarre, pues, nuestro amarre topográfico, ¿no? Todo viene desde la rasante, ¿sí? Las profundidades.
Entonces eso nos va a permitir, por ejemplo, acá ilustrar que según la norma, aquí voy a permitirme borrar esto, que según la norma, la profundidad mínima que uno tiene aquí a la cota clave, desde la rasante, este H tiene que ser mayor o igual a 1.2 metros, ¿sí? Para cumplir lo que nos dice la norma. O sea, esta profundidad tiene que ser mayor o igual a 1.2 metros. No puede haber cosas menores a eso, ¿correcto? Bueno, en algunos lados hay que justificarlo y hacer un encofrado y cosas de esas, pero inicialmente la profundidad entre la rasante y la cota clave del tubo tiene que ser mayor o igual a 1.2 metros. ¿Listo? Y siempre su punto de partida es la rasante, que es la topografía que usted conoce, pues, de su zona de trabajo. Bien. Bien. Profe, yo tengo una consulta. Siga. Cuando el pozo de inspección es menor a 1.20, como lo está reflejando en la imagen, ¿qué estructura entonces se utiliza si no puede ser menor a esa medida? No. O sea, lo que pasa es que la norma pide que sea de esa manera, es porque usted aquí, a unos 60 centímetros desde la rasante, tiene generalmente el sistema de acueducto. Entonces, para evitar que puedan haber exfiltraciones de agua residual aquí a la tubería de acueducto, ¿cierto? Eso es lo que, digamos, esa es la razón. Y digamos, aquí también usted va a encontrar los demás servicios, el gas, la luz y demás. Cuando es menor, esto a usted le toca a uno hacer como un encofrado, que eso aquí una placa de concreto, ¿cierto? Y revestir toda esta tubería en un concreto, precisamente para evitar que quede, como esta tubería va a quedar un poco más cerca aquí a este acueducto, seguramente, o gas o demás, pues para poder proteger los demás sistemas, en especial de las aguas residuales. No es que se use una estructura diferente, sino que hay que hacer es un revestimiento en concreto, un encofrado de la tubería. Profe, disculpe, para agregar un dato allí, esa profundidad de 1.20 aplica única y exclusivamente cuando son vías vehiculares. Cuando son zonas peatonales, hay una flexibilidad de 0.75 mínimo de profundidad. Sí, eso, exactamente. Exactamente. Sí, cuando son zonas, pasos peatonales puede quedar un poco más arriba. Pero lo que pasa es que eso no es, depende, sí, depende Generalmente eso no se da porque siempre van por vías vehiculares las redes principales pues, del alcantarillado. Exactamente, ingeniero, así es. Exactamente, ingeniero, así es. Así es, sí, señor. Muy bien. Listo, muchachos, muy bien. Permítanme ya, con esto yo les proyecto ahora el tema de los caudales. ¿Listo? Entonces ahora yo presento por acá. Share screen. Without start, listo. Ahí deberían estar viendo. Sí, ahí están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Listo, muy bien. Escondamos este acá. Perdón. Listo. Listo, entonces de esta manera, digamos que ya la idea es poderles mostrar el tema de cálculo de caudales residuales, ¿sí? En este caso, residuales. Me voy a quedar aquí. Ya veremos el cálculo de caudales pluviales. Acordémonos, ¿no? Hay que amarrar lo que venimos haciendo, y ese amarrar lo que venimos haciendo es que
en este momento nos vemos enfrentados a que nos toca utilizar un sistema separado. Acordémonos que es un tubo sanitario, un tubo por donde van las aguas pluviales o de escorrentía, ¿cierto? Entonces, pues vamos a calcular cuáles son esos caudales que debería manejar el tubo residual. ¿Listo? Para eso necesitamos tener varios puntos de partida, ¿no? Y esos puntos de partida, pues, ¿cuáles son? Para calcular, hagámoslo así, para calcular los caudales de la red sanitaria, ¿sí? Se debe tener como punto de partida lo siguiente. Primero, básicamente, que hemos venido resaltando, topografía, ¿sí? La topografía de la red, de la zona de estudio, ¿cierto? Entonces, permítame, yo por aquí, hago así un mano alzada, tenemos aquí los bloques del urbanismo, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a pensar que por aquí viene el cauce, el cuerpo receptor. Por aquí viene, ponemos esto por acá arriba, a ver, esto. El cuerpo receptor, ¿cierto? Entonces ese cuerpo receptor y seguimos aquí teniendo otro bloque o una cuadra, como, ¿cierto? Entonces tenemos que tener la topografía. Entonces, para tener la topografía, esto no tiene un cafecito por acá. Yo le puedo poner, ¿cuál es café aquí? ¿Cuál es café aquí? Vamos que este sea café. Listo. Listo. Entonces, la topografía puede ser esta curva de nivel así, ¿cierto? Tan, 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 ¿cierto? Listo. Entonces, dependiendo de eso, pues uno puede proyectar, ¿cierto? Que aquí hay una cámara de inspección, viene acá, se encuentra aquí porque superó los 120 metros, o porque aquí voy a poner una cámara de inspección y lo voy a unir a este tramo aquí. Aquí voy a poner otra cámara de inspección y lo voy a unir a este tramo aquí, ¿cierto? Y viene acá, cae, pongo cámara de inspección porque va a generar mayor a 120 metros y aquí voy a poner la petar. Entonces todo lo conduzco acá y después de la petar debería salir al cuerpo receptor con una mejor calidad. Estoy hablando de aguas residuales, ¿correcto? Entonces de la red sanitaria, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué debo tener? Primero la topografía, ¿sí? Entonces, resaltar eso. Dos, como lo ilustré aquí, digamos, el urbanismo, ¿cierto? Tres, la localización de la petar y por ende del cuerpo receptor, ¿cierto? Que es lo que me permite a mí saber a dónde voy a entregar las aguas residuales, ¿sí? Bien. Y con esto, ¿qué más necesito? El trazado de la red, ¿cierto? Ya con esto puedo tener el trazado, digamos, en planta de la red. Claramente, digamos, aquí estoy ilustrando un manual SADA, pero pues claramente todo esto tiene que venir de un CAD, ¿cierto? De un CAD o de un SIG,
cualquier tipo de herramientas de estas, ¿cierto? Y bien, entonces ya tiene usted el trazado en planta, ¿cierto? Que es este, ¿sí? Y entonces, ya podemos, digamos, saber, o por lo menos de esta manera, proyectar cuál es el área aferente a cada tubería. Entonces, ¿qué nos toca hacer como quinto punto? El trazado de las áreas, ¿sí?, aferentes al tubo o al tramo del tubo. ¿Eso qué quiere decir? Acordémonos que aquí estoy poniendo estos intentos de cuadrados, porque no son cuadrados, ¿cierto? Son bloques vistos desde planta, una cuadra, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener seguramente por acá un urbanismo, es decir, el lote, ¿cierto? Un lote aquí, ¿cierto? Profe, Y profe, este disculpe. lote, siga. Profe, ¿no puede colocar la pantalla horizontal? Ah, bueno. Bien, listo. Vale, muchas gracias. Bien, entonces estábamos diciendo que este tramo, o más bien esta sección de casas, de paramentos, miran hacia este lado de la vía. Y por ende, aquí lo voy a hacer así un poco más, ¿cierto? Este tramo, ubicado desde la parte, mirando desde arriba, mira, imagínense que está viendo, digamos, el Google Maps o el Google Earth, y está mirando que estas casas, digamos, su límite predial es aquí, este color como rojo, ¿cierto? Y ese límite predial, entonces, está haciendo que estas casas miran o tienen su fachada a este lado de la vía, ¿cierto? Estas de aquí tienen la fachada a este lado de la vía, estas tienen a este lado de la vía, ¿cierto? Y estas tienen a este lado de la vía, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa aquí, este tiene aquí, este tiene acá, este tiene acá. ¿Eso qué quiere decir? En la vida real, ¿cierto? Que, a ver, usemos un color que se vea un poco más, este está repetido, este de pronto se ve, que, no, este no se ve, que, digamos, una casa va a sacar su tubo y se va a unir aquí a esta parte del tubo, esta casa se va a unir acá y todas van a hacer su acometida aquí a este tubo de acá que está pasando por al frente de las casas, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo posiblemente tenga que poner otra cámara de inspección acá, baje aquí, me una acá, ¿cierto? Porque este tubo que acabo de hacer, pues va a tener acometidas aquí, acá y acá, ¿cierto? Y así sucesivamente para todo. Entonces aquí seguramente yo puedo proyectar otro tubo acá, ¿cierto? Otra cámara de inspección acá. Listo. Para que recoja las aguas que salen de este lado, las acometidas que van a salir de las casas que están mirando a ese lado, ¿cierto? Aquí pongamos esto acá, ¿cierto? Y aquí lo ponemos acá y este va hasta aquí y aquí podemos estirar este un poquito más acá, acá y aquí venga acá, ¿cierto? Por la topografía, como dijimos que en general la topografía viene en este sentido, ¿cierto? Y en este sentido, pues por eso estoy poniendo esta tubería en este sentido, ¿cierto? Y aquí puede doblar acá y coger para acá, eso ya depende de la pendiente que yo le dé en el perfil, ¿cierto? Pero ya vamos a mirar eso. Entonces a lo que quiero llegar es que por eso es necesario tener toda esta información inicial, ¿cierto?
¿cierto? El urbanismo es el que me dice a mí cuáles son las casas o cuáles son las acometidas que puede llegar a tener este tubo. Entonces, ¿esto con qué fin? Con que esta cámara aquí va a tener entonces esta área aferente, que son las casas que están mirando, o los paramentos que están mirando a ambos lados de la calle al tubo que está pasando esa vía, ¿sí? Entonces, esta área que estoy aquí resaltando es el área aferente a ese tubo. Y así sucesivamente con los demás tubos, es decir, este tubo de aquí va a tener esta área aferente, ¿cierto? Y esa es el área propia. Este es el área propia al tubo, ¿correcto? Es decir, sigamos ilustrando acá, este tubo de acá tiene esta área, ¿cierto? Digamos así. Esta área, ¿cierto? Es decir, con este número, este tubo de acá va a tener esta área, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Cada tubo puede llegar a tener su área propia, ¿sí? Y todo depende de cómo esté haciendo usted el trazado, todo depende de cómo se esté desarrollando el urbanismo, ¿cierto? Digamos aquí, a ver otro color, esta aquí va a haber otra área, ¿no? Esta área acá, ¿sí? Y al final toda el área urbano va a quedar dividido en subáreas que son las que representan las acometidas que va a tener cada uno de los tubos. Bien, entonces por eso usted necesita estas áreas, porque ya con estas áreas es lo que usted después puede ahí sí llegar a hacer el cálculo de caudales residuales, porque estoy en el residual propio. ¿Por qué hablo de caudal residual propio? Porque cada área me va a generar un caudal residual. Entonces voy a tener un caudal residual sub I, un caudal residual sub J. Esta verde va a generar otro caudal residual sub K, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y después de tener cada uno de los caudales residuales por cada uno de las áreas y o tramos de tubería, ¿cierto? Entonces ahora sí lo que hace es la acumulación de caudales. ¿Eso qué quiere decir? Venga, lo hago acá para que no sobresature allá. Entonces voy a decir, por ejemplo, voy a traerme un tramito pequeño. Entonces, tengo el tramo aquí, la cámara, digamos, A, sale el tramo, la tubería 1, a la cámara B, ¿cierto? Esa cámara B a su vez viene o tiene una entrada de un tramo C y aquí sale a una cámara D,
siendo este el tubo 2 y siendo este el tubo 3. Entonces, ya habíamos dicho, ¿cierto? Que este tubo va a tener un área y por ende este tubo va a tener un caudal residual de la tubería 1. Este tubo ya dijimos que va a tener un área aquí aferente, ¿cierto? Y por eso eso va a generar un área, perdón, va a generar un caudal residual de la tubería 2. Y pensemos que esta tubería 3 también tiene un área, digamos sería esta tubería aquí que viene de esta cámara, venga a ver si acá, de esta cámara a esta cámara, ¿cierto? Entonces pensemos, imaginemos eso, entonces aquí viene y este tiene un caudal residual de la tubería 3, ¿sí? Porque pues uno lo que hace básicamente es una tabla, ¿cierto? Donde tiene usted aquí nodo inicial, nodo final, ¿cierto? Tubería, aquí área, esto ya en metros cuadrados, etcétera. Y aquí, digamos, pues caudal residual, que ya vamos a ver cómo se calcula ese caudal residual, ¿cierto? Entonces aquí nodo A, nodo B, tubería 1, un área, póngale, no sé, 0.03 metros cuadrados y un caudal residual, por ejemplo, de, no sé, 1.5. Estos son, no, las que sean, póngale litros por segundo, las que sean, ¿cierto? Listo. Entonces aquí tiene después el nodo inicial. Ya hicimos de A a B, entonces el otro es CB, que es la tubería 2. Esto tiene un área aferente propia, ¿cierto? Entonces el área propia en metros cuadrados, que pudo haber sido de 0.5 metros y esto generó, no sé, 0.3 litros por segundo, ¿cierto? Y siguiendo esto, entonces tenemos la tubería 3 que viene de C a D, de B a D, de B a D, ¿cierto? Y esta es la tubería 3. Esto generó una área propia de, no sé, 0.5 y esto generó un caudal, no sé, de 1.8. Y esto, permítame, hago aquí, este es el caudal propio, ¿cierto? Residual en litros por segundo, ¿cierto? Pero aquí voy a tener, digamos, el caudal de diseño. ¿Listo? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ¿cuál es el caudal que maneja la tubería 1? La tubería 1 maneja, en este caso, el caudal residual de la tubería 1. Entonces aquí viene a ser el mismo, 1.5 litros por segundo, ¿cierto? El de la tubería 2, no tiene nada adicional al área propia aportante, ¿cierto? Entonces es el mismo, entonces digamos 0.3, ya eso va a cambiar un poco, pero ya miramos. Pero el caudal de diseño de la tubería 3, ¿qué tiene? El de la tubería 3, ingresa aquí el de la 1, ingresa aquí el de la 2, más el propio, que es este. Entonces la tubería 3 tiene que manejar el caudal de 1.5 más 0.3 más el propio, que es 1.8, ¿cierto? Eso da 3.336 litros por segundo, ¿sí? Entonces, a eso me refiero que el punto 7 es acumular los caudales. Y ese acumular, pues depende cómo se esté desarrollando aquí su red, depende del urbanismo, depende todo eso. ¿Sí? Entonces ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo calculo el caudal propio? Y ese caudal propio, pues vamos a tener, entonces caudal propio residual viene a ser igual a ¿qué? A la suma de el caudal, vamos a ponerlo así, caudal doméstico,
¿cierto? Que es el caudal que es derivado de toda la actividad humana, ¿cierto? Más, como nosotros tenemos un sistema, perdón, así, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que es un sistema que está en la zona subterránea, pero pues no es profunda, pero sí acá abajo en el subsuelo, ¿cierto? No a tantas profundidades y demás, pero el caso es que uno puede llegar y tener aquí nivel freático, ¿cierto? O aquí infiltración, ¿cierto? Infiltración. Y esa infiltración o ese nivel freático por problemas de juntas mal, de malos procesos quizás constructivos, quizás deterioro de la tubería, pues porque pasa el tiempo y se acentúa el proceso de desgaste de la tubería, ¿cierto? Entonces, el caso es que es muy posible que haya aquí entrada de caudal de nivel freático a la tubería. Entonces, ese caudal propio debe contemplar un caudal por infiltración, ¿cierto? Y como esto es un sistema separado, pues tiene que contemplar un caudal por conexiones erradas, ¿sí? Que era lo que hablábamos la clase pasada de un sumidero mal ubicado, ¿sí? Que puede ingresar aquí a este sistema, ¿sí? A este sistema residual y aumentar pues los caudales de conducción. Entonces, ese es el concepto específico, ¿cierto? Entonces, esto a su vez, el caudal doméstico, ¿qué es? El caudal doméstico es la suma del caudal, más bien, este no es caudal doméstico, sino caudal sanitario, ¿cierto? Perdón, acá, aquí más bien aquí, es caudal sanitario, ¿cierto? Y ese caudal sanitario, ahora sí, ¿qué implica? Eso implica un caudal residual doméstico, ¿cierto? Que es por el uso de nuestros usos del agua de manera residencial, ¿cierto? Más el caudal comercial, más el caudal industrial, más el caudal institucional, que es alcaldías, hospitales, universidades, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todo eso es lo que se conoce como caudal sanitario, y eso a su vez entonces hay que sumarle caudal por infiltración más caudal por conexiones erradas. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Básicamente es ahora revisar cómo se calcula cada uno de estos caudales, siempre teniendo en cuenta lo que diga la norma 0330 del 2017 y demás. Listo. Entonces, eso es básicamente aquí lo que estoy tratando de mostrar en este esquemita, ¿cierto? Y entonces ese caudal residual, pues caudal residual o caudal doméstico, pues es el caudal doméstico, caudal industrial, comercial, conexiones cerradas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer uno por uno, ¿sí? Y entonces ese caudal doméstico aquí, ese caudal doméstico, como lo llamamos acá, sí, doméstico, que es este, ¿cierto? Me voy a parar aquí ahora, en este caudal doméstico. Y este caudal doméstico básicamente puede ser igual a... Acordémonos que este caudal doméstico es el caudal que viene del uso residencial de el agua
de abastecimiento o el acueducto, básicamente, es decir, todo lo que viene de el uso de los sanitarios, lavado de ropa, cocina, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues ese caudal doméstico tendrá que ser igual, según la norma, a un coeficiente de retorno, ¿cierto? Que es este, por la población de diseño por la dotación neta y, pues, dependiendo las unidades, esto por 86.400, ¿cierto? Entonces, esto 86.400 siempre y cuando usted tenga la población, bueno, en habitantes, y la dotación neta, estos son, aquí está mal, estos son litros habitante día, ¿cierto? Y acordémonos que esa dotación neta es la misma que uno puede encontrar en la norma, en lo que dice la norma, ¿no? Que es básicamente esta, ¿no? Esta es la dotación neta, ¿cierto? Que va en función de la altura sobre el nivel del mar a la que está el centro urbano, ¿cierto? Y que dependiendo de eso, pues tengo una dotación de litros habitante día, ¿cierto? Y entonces, lo que está diciendo es, usted le entrega este caudal, ¿cierto? Esta dotación, y de lo que usted le entrega, ¿cuánto devuelve al sistema? Que es este coeficiente de retorno. Y ese coeficiente de retorno, como dice aquí muy bien la norma, es la fracción de agua potable de uso doméstico entregado como agua residual, ¿cierto? Y el cálculo de este coeficiente debe basarse en análisis de información y o mediciones, la norma siempre va a pedir esto, y que en su defecto, pues tomar algo como 0.85. Entonces, básicamente lo que le está diciendo es que de esta dotación neta que usted le entrega, uno va a devolver más o menos el 85% del agua, claramente con unas calidades diferentes, ¿no? Después del uso de sanitarios, ropa, cocina, etcétera, etcétera. Y entonces, de esa manera, calculo este caudal doméstico, este de acá. Ahora, aquí es importante resaltar que esto es por tubo, ¿no? Este es por tubo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí yo tengo que tener que esta población de diseño no es la población total, sino la población aferente al tubo. Es decir, que usted por aquí usted en algún lado, acordémonos que en abastecimiento usted calculó la población de diseño, ¿cierto? Profe, Y qué pena, disculpe, no entendí muy bien lo del coeficiente de retorno, ¿cómo es que se establece? el coeficiente de retorno, según la norma, le dice tome 0.85 si usted no tiene mediciones de campo. Eso generalmente ya hay estudios, literatura o la CRA, ¿cierto? La Comisión de Regulación de Agua Potable, que permite más o menos o tiene información para poder llegar a tener cuál es ese porcentaje del agua que usted usa y el que retorna al sistema de drenaje. Es decir, usted se lava las manos, ¿cierto? Usted abre la llave, ahí sale el agua potable, ¿sí? Y usted se lava las manos y usted de esa cantidad que usó, un porcentaje que puede ser que usando o lavándose las manos sea casi que el 100% de lo que usted usó, lo entrega de nuevo al sistema de drenaje, al tubo, o sea, se va por el sifón y por ese sifón va y sale allá a la caja de conexión, de acometida de la casa, y eso se va al sistema de drenaje que va por la vía. Entonces, ese es casi el 100%, pero digamos, si usted hace lavado de ropa, pues hay una cosa que se queda en la ropa, una cantidad de agua que se queda en la ropa y que usted tiene que después secarla por evaporación, etcétera, etcétera.
Entonces eso más o menos es el 85%, ¿sí? A menos que usted tenga mediciones y demás, ¿sí? Eso es básicamente. Y entonces estaba resaltando que como este cálculo de acá es por tubo, es decir, por área, ¿cierto? Entonces esta población aferente es la población aferente al tubo, y esa población aferente al tubo pues es básicamente que usted tiene la población de diseño total, que usted la calculó con esos análisis de proyección de población, ¿cierto? Y al final usted tiene toda la sumatoria de áreas de la red urbana, y por ende puede saber cuánto es, digamos, esa población unitaria, de decir, o sea, la densidad de población, es decir, la población por unidad de área, ¿cierto? Y después la población a cada tubo, pues es multiplicado por el área aferente a cada tubo, ¿cierto? Y entonces, de esa manera, uno puede tener la proyección del caudal doméstico, ¿sí? Que, vuelvo y repito, es por uso residencial del agua potable, ¿sí? Bien. Y entonces, la dotación neta, y esto viene, todo esto es resolución, ¿no? 0330 del 2017. Listo. Entonces, ahora, ya tengo, vamos a traer este de acá, para no irme tan lejos. Ese me lo traigo con este. Le digo copy. Me va a llevar por acá. No, ven. Entonces voy a hacerlo aquí, caudal residual igual a caudal doméstico más caudal industrial más caudal comercial más caudal institucional, ¿cierto? El doméstico lo acaba de ver, entonces ahora, ¿qué dice el industrial? Que es este, ¿cierto? Y ese industrial, ¿qué dice la norma? La norma dice, el caudal de aguas residuales no domésticas, porque las domésticas es esto que acabamos de hacer, ¿cierto? Para zonas netamente industriales, comerciales e institucionales, se deben elaborar análisis específicos de aporte de aguas residuales, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una zona que es netamente industrial, entonces, ¿eso qué quiere decir? Hagámoslo acá para no tener que volver tanto. Yo tengo aquí el tubo, ¿cierto? Y este tubo tiene esta área aferente, ¿cierto? Y esta área aferente toda es industrial. O sea, ahí está la planta de Bavaria, la planta de gaseosas, una planta industrial de lavaseco, etcétera, etcétera. Ahí me toca ir y analizar cada una de las industrias, ¿cierto? Con el fin de evaluar cuál es el caudal residual que puede llegar a desarrollar o que puede llegar a entregar al tubo residual, que es este, ¿cierto? ¿Por qué hay que hacer eso? Porque pues hay veces, dependiendo de la industria, uno toma una cantidad de agua, uno la almacena o la pasa por todo un proceso, ¿cierto? Y un tiempo después, o uno puede llegar a encontrar que entregan, si acaso, el 5% de todo el caudal de abastecimiento que toman. Es decir, una planta de gaseosas, pues toman el agua y en realidad lo que hacen es embotellarla y sacarla y distribuirla, ¿no? Entonces no están entregando una cantidad importante de agua al sistema residual, pero todo eso hay que evaluarlo, ¿no? Esa es la situación y puntualmente hay que hacerlo, ¿cierto? Pero entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno tiene la siguiente situación? Y es, tengo aquí mi tubo, ¿cierto? Tengo el área aferente, ¿cierto?
Y esa área aferente por aquí tiene el negocio de, tiene el área aferente, y por aquí tiene el negocio acá. Tiene, todo es un área residencial, ¿cierto? Todo lo morado, digamos, es un área residencial. Todo esto es residencial, ¿cierto? Por ejemplo. Pero este de acá tiene un, no sé, un lavado de carros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, el, el comportamiento de la generación de caudal residual de esta área naranja no es la misma que la morada, que es residencial. Entonces uno puede encontrar en la literatura y es, hombre, el caudal residual, el caudal industrial residual, ¿cierto? Puede ser igual a un coeficiente de estos, ¿cierto? Pero son coeficientes que vienen de litros segundo hectárea industrial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo que mapear esto y esta es el área industrial. Esa es área industrial. Entonces, al final, el caudal industrial viene a ser igual al área industrial, ¿cierto? Por este caudal unitario. Y ese caudal unitario, pues básicamente está entre 0.4 y 1.5, ¿cierto? Y pues eso depende de la industria, depende de, digamos que estos niveles de complejidad en realidad son población, esto sí es población menor a 5.000 habitantes, ¿cierto? Esto si mal no estoy es entre 5.000 y 10.000 habitantes, y esto es entre 10.000 y 50.000 habitantes, y esto mayor a 50.000 habitantes. Pero pues para uno no enredarse tanto, pues uno, dependiendo la industria, dependiendo qué tan significativa es esta área aquí dentro del área completa al tubo, pues uno adopta un valor entre 0.4 y 1.5, acordémonos, litros segundo hectárea industrial, que es esta de acá. ¿Sí? Y claro, hay que saber qué procesos de almacenamiento tienen, qué procesos de recirculación tienen, porque hay veces uno en unas industrias cogen el agua y la recirculan de pronto para procesos de enfriamiento y demás, en calderas, etcétera. Entonces, pues todo eso hay que evaluarlo. Pero esto aplica, vuelvo y repito, en zonas mixtas, es decir, en zonas que usted tiene netamente quizás zonas residenciales y hay ubicado una pequeña industria ahí. Entonces eso es en cuanto al caudal industrial, ¿cierto? Ahora el caudal comercial, pues lo mismo que dice la norma, ¿cierto? Lo mismo, la norma que dice, si usted tiene un área netamente comercial, usted tiene que evaluar cómo es el comportamiento de la generación de caudales residuales al tubo. ¿Eso qué quiere decir? Acordémonos que siempre estoy ubicado en el caudal propio del tubo, ¿cierto? Ese caudal propio, es decir, tiene un área aferente, el tubo, y ese tubo, pues puede ser que completamente sea comercial, ¿sí? Entonces hay que entrar a estudiar y pues eso, ¿qué casos pueden ser? Un gran centro comercial o toda una zona, todo un barrio de desarrollo comercial como sí, de diferentes actividades, no sé, bueno, acá Bogotá puede ser un gran centro comercial, una zona de venta de equipos de electrodomésticos o venta de ropa como San Victorino, etcétera, ¿sí? Que son grandes zonas que tienen todo ese comportamiento. Pero ahora, ¿qué pasa cuando no se tienen, sino, por ejemplo, que viene el tubo aquí, ¿cierto? El mismo caso de la industria, tiene usted aquí su área, que es, digamos, generalmente residencial, ¿cierto? Y por aquí está, no sé, la zona de, no sé,
la papelería, la cigarrería, etcétera. ¿Sí? Entonces, uno qué puede encontrar, y es que el caudal comercial viene a ser igual al área comercial, que sería esta roja, ¿cierto? Esta es el área comercial dentro, o sea, una subárea dentro de todo el área residencial, ¿cierto? Que sería el área comercial por el caudal unitario comercial. Y ese caudal unitario comercial es básicamente 0.4 a 0.5 litros hectárea comercial. Entonces ahí ya nos cuadran las unidades porque esto tendrá que estar expresado en hectáreas, ¿cierto? Para que multiplicado por este caudal unitario comercial, pues las hectáreas se van y queda en litros segundo, que es lo que permite que usted lo sume acá, ¿no? Que es lo que lo sume acá, porque ahí tiene que sumar, volvamos aquí, estamos calculando el caudal residencial propio, que es el caudal doméstico, que ya lo vimos, más el caudal industrial, perdón, que ya lo vimos, más el caudal comercial, que ya lo vimos, ¿sí? Entonces, para que todo esto se sume, pues todo tiene que estar en litros por segundo. Entonces, ¿qué nos queda? El caudal institucional, que ese caudal institucional es el caudal generado por centros educativos, universidades, hospitales, alcaldías, ancianatos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dice la norma? Lo mismo, vaya y revise si usted tiene dentro de su área propia del tubo, todo el área es especial o institucional, vaya y estudie a ver cómo puede ser la generación de aguas residuales al tubo, ¿cierto? Cárceles, etc. Pero ¿y qué pasa cuando tengo el tubo, ¿cierto? Tengo aquí el área residencial, ¿cierto? Por ejemplo, y por aquí está el colegio del barrio, ¿cierto? Entonces, esto viene a ser un área institucional, ¿cierto? Y lo mismo, entonces el caudal institucional pues va a ser igual al área institucional por el caudal unitario institucional, que en la literatura puede uno encontrar que es básicamente este 0.4 a 0.5 litros. Profe, Siga. yo tengo aquí la 0330, pero esa tabla de 3.4, eso es del RAS 2000, porque en la 0330 no me aparece. No, eso ya, sí, no, eso es, ahí no está, ahí no está, ahí no Toca está. ir al RAS. Pues es que el RAS es el mismo 0330. Ese es del título del RAS. Título del RAS, claro, pero en la 0330 no No, está. pero espere, póngale cuidado porque es que el RAS es uno, solo uno y únicamente uno y vigente, que es la 0330. Lo que usted está hablando es una vaina que ya es de consulta antigua, que era el del 2000. En el 2000 uno podía encontrar estas relaciones. Por eso yo hablo de literatura, eso ya es literatura. Y ya depende el criterio y el concepto que uno maneje. Pero el RAS que usted está haciendo referencia es el del 2000 y eso no tiene ninguna validez ya para el diseño. ¿Listo? Por eso hablo de literatura, que usted puede justificarla. ¿Listo? Ok. Bien, entonces, sí, estas tablitas no están en la 0330, que es lo oficial hoy, más todo lo que está ahí por arriba, que es la 661 y algunas resoluciones un poco más específicas, ¿sí? Lo otro es consulta bibliográfica, que ahí cualquier cosa puede uno encontrar. Bien. Profe, pero entonces uno para justificar sí puede hacer referencia a RAS, ¿o no?
Sí, pues sí, solo que el mensaje es que eso ya no es oficial, o sea, yo esto le estoy mostrando, es como estrategia, digamos, ¿cierto? Que se puede usar cuando usted no tiene este caso que sí le dice el RAS, que sí le dice la 0330, ¿correcto? Ok, profe. Bien, entonces, ingenieros, ingenieras, compañeros, porque al final me demoré un poco en conectarme y demás, entonces terminemos. Al final, vuelvo y repito, para que sigamos la idea, estamos definiendo el caudal propio residual, que inicialmente lo tenemos definido como la suma del caudal doméstico más el caudal industrial más el caudal institucional, aquí es industrial, más el caudal comercial. Listo. Y digamos que ya aquí hay que sumarle más caudal por conexiones cerradas, más caudal por infiltración. ¿Sí? Y en términos generales, ya dijimos que el doméstico era un coeficiente de retorno por la población, por una dotación neta, y ya a cambio de algunos cambios de unidades. Este industrial hay que estudiarlo, y si no, esto puede ser básicamente 0.4 a 1.5 el área industrial. Esto es entre 0.4 a 0.5 el área comercial, siempre y cuando no sean netamente áreas comerciales. Esto es institucional, perdón, y este es a 0.4 a 0.5, ¿cierto? El área comercial. Listo. Así inicialmente lo tenemos expresado. Todos estos que están en naranja los puedo reducir como. Entonces ahora voy a decir que este es el caudal propio residual, es igual. Como está en este momento, así expresado hasta ahora, es el caudal medio diario, ¿cierto? Más caudal por conexiones cerradas, más caudal por infiltración. Entonces, este caudal medio diario es la suma de estos caudales que acabamos de referenciar, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué necesito? Para que esto sea igual, esto sea verdadero, tengo que este caudal medio diario afectarlo por un factor de mayoración. ¿Listo? Y ese factor de mayoración es, ¿qué dice la norma? Aquí lo dice. Es un factor que es utilizado en la estimación de caudal máximo horario, etcétera, etcétera, que tiene que venir con el tema de patrones de consumo. Hay que consultar cuáles patrones de consumo podemos tener, y que en ausencia de esa información, o sea, en ausencia de la información, pues uno puede tener que eso sea entre 1.4 y 3.8, ¿cierto? Y que, que en ausencia de esa información, uno puede utilizar expresiones de la literatura, ¿sí? Y esas expresiones de la literatura, pues hay muchas, hay N.1000, ¿cierto? Aquí voy a resaltar unas cuantas, ¿cierto? Digamos, como las que están en función de la población de diseño, y esta población de diseño en la literatura encuentra estas de acá, ¿cierto? Que según el señor Harman, el señor Babido, el señor Flores, ¿cierto? Todas estas expresiones hay que manejarlas con mucho cuidado, porque tienen restricciones, porque fueron hechas en otras latitudes, generalmente para ciudades que no necesariamente tienen la misma cantidad de población que nosotros. Es decir, estas pueden ser ecuaciones europeas, ciudades europeas por ahí de 2, 3, 4 millones de habitantes. Pues usted va a aplicar esto acá para 10, 12 millones de habitantes, no tiene mucho sentido.
o para 100.000, 200.000 habitantes tampoco, pero bueno, ahí está en la literatura, hay que estudiarlas, ¿cierto? Por aquí hay unas que son en función de el caudal, del caudal medio. Ese caudal medio pues es este de acá, ¿cierto? Este de acá. Entonces permítame ahora, se los muestro aquí por este lado, porque veo que no se está viendo, entonces permítame un segundo, le muestro esas expresiones, estas de aquí, segundo. Ahí están viendo mejor las expresiones. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces ahí están las expresiones en función del caudal medio, ¿cierto? Que igual tienen muchas restricciones, hay que revisarlas muy bien en la literatura, ¿sí? Porque pues no se puede manejar pues con total confianza, ¿no? Hay que tratar de hacer semejantes las escalas de manejo de cada una de estas expresiones, ¿no? Es decir, lo mismo que les decía, poblaciones más o menos de similar cantidad de habitantes o climas, etcétera, etcétera, para que pueda. Recuérdese que usted con esto está calculando el caudal de diseño propio de cada tubo. Entonces, si le queda mal calculado, pues su tubo va a trabajar mal, ¿sí? No va a tener la capacidad. Bien. Entonces, de esa manera podemos ahora referenciar el caudal por conexiones cerradas. Entonces, al final, sigo proyectando aquí. ¿Me están viendo, cierto? Entonces me pongo aquí y conecto aquí. Aquí. Y acá. Listo. Entonces, al final, este caudal propio residual va a ser igual al caudal máximo horario, que este caudal máximo horario es el caudal medio por el factor de mayoración, ¿cierto? Más caudal por conexiones cerradas, más caudal por infiltración, ¿cierto? Más caudal por infiltración. Entonces, ¿qué nos falta? Caudal por conexiones cerradas y caudal por infiltración. Y lo mismo, ¿qué dice la norma? Caudal por conexiones cerradas. La norma dice que los aportes por conexiones cerradas deben estimarse a partir de la información existente, ¿cierto? Tratar de poder hacer que se tenga a través de análisis un valor mucho más coherente, ¿cierto? Pero en ausencia de esto, pues usted debería tener o adoptar como caudal por conexión errada el área aferente al tubo, ¿cierto? Por este caudal unitario que es 0.2 litros segundo hectárea, ¿no? Entonces, por eso aquí vuelve a aparecer esta área aferente, que esa es el área aferente al tubo. Por eso siempre hay que, para calcular los caudales, tiene que tener áreas, y para tener áreas, tiene que tener el trazado de la red. Y para tener el trazado de la red, tiene que tener el urbanismo y la topografía, y dónde va a estar la PETAR y dónde va a descargar. Por eso fue esta listica aquí que puse, digamos, al inicio, ¿no? Esta de acá, ¿sí? Entonces, sin áreas no puede calcular caudales. ¿Listo? Porque generalmente todo está expresado como un caudal, pues, unitario.
¿sí? Como conexiones cerradas, comercial, etcétera, etcétera. Y por infiltración, pues va a pasar exactamente lo mismo, ¿cierto? Por infiltración, la norma, ¿cierto? Para los que no les gusta la norma y que le hablen de la norma, entonces acá está la norma y la norma le dice, tiene que venir de mediciones, ¿cierto? Y en ausencia, es que ahí lo dice claro, en ausencia de la información, pues adopte un valor entre 0.3 y 0.5, perdón, 0.3, 0.1 y 0.3 litros hectárea. Entonces, pues en definitiva, el caudal por infiltración, pues viene a ser el área aferente al tubo por algo entre 0.1 y 0.3 litros segundo hectárea. Con eso esta hectárea la elimina y quedan litros por segundo. Y de esa manera usted tiene el caudal de diseño propio del tubo. Entonces ahora sí, el caudal propio residual, porque estoy en el tubo residual, viene a ser igual a el factor de mayoración por el caudal medio diario más caudal por infiltración más caudal por conexiones cerradas. Y la norma dice, si este caudal, cuando el caudal calculado en el tramo sea menor a 1.5 litros por segundo, se debe adoptar este último valor. ¿Listo? Entonces, después de usted hacer todo esto que ya reflejamos, si ese caudal propio es menor a 1.5 litros por segundo, usted adopta 1.5 litros por segundo. Entonces, por esa razón, aquí en esta tablita, ejemplo, muy atrás, acá. Por esa razón, aquí, esto no aplica, sino que aquí debería ser 1.5, ¿cierto? Como caudal de diseño, caudal propio, ¿cierto? Porque está el tubo CB, y el tubo CB es este de acá, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo que este caudal ya no era 1.8, sino lo mismo, por ahí 1.2, ese es el caudal propio, ¿cierto? Ahí ya no aplica el 1.5, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, al final, el caudal de diseño de ese tubo 3, que es este tubo, que está aquí acumulando, esto, que es este tubo que está aquí acumulando, ya no adoptó el 1.5. ¿Por qué? Porque tengo que sumarle este que está entrando acá y este que está entrando acá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo a los primeros ya le estoy poniendo 1.5, pues es claro que aquí sí ya entra el caudal propio normal y esto daría 3.2, ¿sí? O sea, lo que quiero llegar es que este criterio de 1.5 que dice la norma es el criterio para tubos o tramos iniciales, ¿no? Tramos iniciales, básicamente. Porque después usted, al acumular, pues ya pierde, ya este valor siempre va a estar por encima de 1.5. Y esa es la manera de definir los caudales residuales para el tubo residual, ¿cierto? Sabiendo que usted primero calculó el caudal propio y después acumula. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted ve de pronto ya aquí, a la salida del apetar, pues usted ya tiene todo el caudal sanitario acumulado de su sistema. Aquí, claramente, este tubo de aquí, pues ya viene con la suma de todo su sistema acá aguas arriba, ¿sí? Acumulado. Y ya, pues, lo que queda es aplicarle la hidráulica. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, profe.
Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego.